que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa. Levante su mano y declárelo. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, y en el poder de su sangre. Dilo, dilo. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Y hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Oh, su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Como decláralo, levanta tu voz y dile. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Oh, tu preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Yeah. Hay poder solo en Él,
está su sangre, soy sano. Por su preciosa sangre declaro el poder. Soy sano, soy libre. Eso, declaro el poder. Y esta noche, bienvenido a una nueva semana con el Señor. Si esta noche tienes una necesidad, si esta noche estás pasando por momentos difíciles, si esta noche estás confrontando con problemas con tu salud, abre tu corazón esta noche y diga: Padre, te necesito. Y yo creo que tú estás dispuesto y que tú vas a obrar en mi vida. Porque esta noche declaro que la sangre de Cristo tiene poder. Por eso, Señor Jesús, tócame con tu sangre preciosa. Hazme limpio. Sáname y restórame, Señor Jesús, porque creo en el poder de la sangre de Cristo. Y lo proclamo esta noche y la sigo proclamando porque yo creo en el sangre, en el poder de la sangre de Cristo. Amén. Y amén. Yo soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder. Su sangre, soy sano por su preciosa sangre. Declaro el poder. Soy sano, soy libre. Eso, declaro el poder. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 23 de octubre. Y esta noche, acompáñame las próximas 2 horas, cuando vamos a dar la gloria, cuando vamos a dar la honra, cuando vamos a declarar que Dios es el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y que esta noche abrimos nuestros corazones para poder recibir ese poder divino que viene del Padre Celestial. Gracias, Padre, por hacer posible que esta noche podamos estar juntos, podemos hacer la transmisión de hoy. Y todo lo hagamos a tu gloria, a tu honor. No hacemos nada para nuestra propia gloria, sino solamente para ti. Porque creemos en ti, te amamos y te necesitamos, Padre. Padre, esta noche, por todas las personas que hoy están desanimados, que tienen problemas, dificultades de la vida, que están enfermos, te pido para que pongas tus manos milagrosas sobre su vida, que tu misericordia sea sobre sus vidas,
y que puedan recibir ánimo, sanación, restauración y liberación. Porque cada necesidad, grande o pequeño, para ti no es imposible para solucionar. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me
estoy, tu presencia viene a mí. Cuando hay oscuridad, tú me abrazas y me guardas. Cuando siento temor y creo que el tiempo se detuvo ahí, tu Espíritu Santo viene a mí entre nubes y algodón. No hablarán las piedras nunca en mi lugar. Gritaré que conmigo estás, oh Jesús. Siempre en tus brazos me guardarás. No hablarán las piedras nunca en mi lugar. Gritaré que conmigo estás, oh Jesús. Siempre en tus brazos me guardarás. No hablarán. Por alto que el cielo esté, o profundo sea el mar, nada me apartará de ti. Negar tu esencia o tu presencia, déjame caminar arrodillada siempre ante tu altar, cubierta en tu sangre y llorar entre nubes y algodón. No hablarán las piedras nunca en mi lugar. Gritaré que conmigo estás, oh Jesús. Siempre en tus brazos me guardarás. No hablarán las piedras nunca en mi lugar. Gritaré que regresarás, oh Jesús. Siempre en tus brazos me Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado.
Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración.
Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús, te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Una bella canción de Jesús de Adrián Romero, Mi Jesús, mi amado. Y ya son las 7:24 aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Y vamos a seleccionar una bella canción y la vamos a dedicar a los cumpleañeros de la semana anterior, que son Janine Martina Rechers y Gerald Dovale. Muchas felicitaciones, que Dios le bendiga y que el nuevo año de vida que está por delante de ustedes sea un año muy bendecido, y un año lleno de sabiduría y con todo lo bueno que el Señor tiene reservado para ustedes. Y para ustedes tengo la próxima canción, espero que les guste. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. No dudes, solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que
cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios va a hacer. Hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y queremos enviar un deseo de una feliz y bendecida semana a mi suegra Ivy Regios, a mi suegro Amirko Winkler, para Shareska, para Juni y su casa, para Fernando y Erika, para Marcelo y también para tía Boronti. Y la enviamos también para Edlin La Cruz, especialmente por ustedes. Tengo la próxima canción. Quiero entregar mi vida, entrega total de alma y corazón, tu llamada, ángelo, contestar, en tus manos, Señor, en tus manos yo me entregaré. Silencio, llegaste a invitarme, ven conmigo y entrégate a mí. Era terco, no quise escucharte, tu incansable amor al fin me convenció. Estoy aquí siguiendo tu presencia, haz lo que quieras, yo soy tu servidor. No me asusta presente ni futuro, en tus manos tranquilo estaré.
me cegó, pero cambiaste mi vida por completo. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Estoy aquí sintiendo tu presencia. Haz lo que quieras, yo soy tu servidor. No me asusta presente ni futuro. En tus manos tranquilo estaré. Una tremenda canción, una bella letra también. Y queremos enviar también deseo de una bendecida semana para Angela Krohn, para Norma Peters, para Orlando Ubilla, también para Irvin Rulli, Geoffrey y Jennifer, para Judith Reina, para Ivan Felida y Sharin Bermúdez Felida. Y la vamos a enviar también por medio de esta canción a Natalie Mersing y su familia, especialmente por ustedes. Yo he creído. Yo he creído.
faltando en la mesa, adiós yo clavé. Cerradas estando las puertas, Jehová las abrió. Siempre mi Dios respondiste sin libre plegaria. Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias. Contigo yo tengo, Señor, la paz que me das. Contigo yo tengo control, la vida felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Contigo yo tengo, la paz que me das. Contigo yo tengo consuelo, mirando y no felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Tremenda canción, tremenda canción. Y la próxima canción hemos seleccionado especialmente para Irving Stradel, para Isaac y María Eugenia Paternina, para Marco Alejandro Naroa, para nuestra gente en Málaga, Mariela Guerra y su casa, nuestra gente en Suecia, tía Viola, Johnny y Ren. Y la vamos a dedicar también con deseo de una bendecida semana. La vamos a dedicar a Latifa Félix, Antonio y Adriana Herrera, Gladys Koch y Gladys Carrasco. Especialmente para ustedes, la recompensa. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensará. Que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza. Que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazarán. Y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantarás. ¡Ay, mi Cristo! ¡Te amo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido. Tantas veces que confié y me traicionaron, inclusive mis amigos. Tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos. Y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo. Y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia. Pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantarás. Y te agradezco
hecho. Hoy te agradezco cuanto tú me das. Quiero caminar contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste. Y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Palmas arriba, que suene mi cumbia. Eso. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. A pesar que la prueba amenaza, cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Eso. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Sabrosito. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre
Amén. Hay victoria en la sangre de Jesús. Así es. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de una semana cargada de bendición y con todo lo bueno que Dios tiene para nuestra gente de Bonaire, para Romana Molina y su familia, para Ronchi y Magali y su familia completa, para Omachechi, para Eric y Mirla Soleyana, para Lilian Soleyana, Cedric Martin y su familia, Cedric y Geralda Soleyana y la familia completa, para Farrenia y Yuri Yanga, y la vamos a dedicar también a nuestra gente de Dembos. La vamos a dedicar a Amarelis Asset, a Joanne, Daireen, Owen, el pequeño James y también a Shurel y Kaden. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Rey de Reyes y Señor. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscada por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado Jerusalén. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres.
Así es, grande es su nombre. Y vamos directamente a nuestra gente de Venezuela, tía Mireya y la familia Natale, Jessica Benaria, Natalie Flores, Armando Rincón y Jessy Perota, Adorable Salas y su familia. Y para ustedes tengo la próxima canción, con deseo de una bendecida semana, una semana de victoria, en el nombre de Cristo. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Ay, cuando suena la tambora, ay, cuando suena la tambora, toda la iglesia a Dios adora, toda la iglesia a Dios adora. Ay, cuando suena Como el
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Quiero que vayan conmigo al 5º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2.400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza,
Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene. Llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellino segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar, puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos. Y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír, su comida, su bebida,
su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen, sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas. Dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25 Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable.
La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo, Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo y ya estás muerto en cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo, en la providencia de Dios, en el momento justo, en la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacerlo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad
danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos líderes por tu sangre, libre soy, que somos líderes por su sangre, libre soy, libre Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Estamos de nuevo con ustedes después de una tremenda mensaje espiritual para esta noche. Y quiero enviar al mismo tiempo un saludo cordial y un deseo desde el fondo de mi corazón y deseo de bendición para Bernadette Damasco, para Hernán y Sandra Trinidad, para Luis y Rosaura Ramírez, para la familia Dovale, para Gerald Judeski y todos los niños, para Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su casa, José Bridgewater, y también para Patricia Iglesias, Mimi Carolina y la familia Lamp y su vinda Martes y Raymond María en Curazao. Y para ustedes tengo la próxima canción.
Señor, alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Canta con nosotros. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y decíamos: ven, Espíritu Divino, ven, apodérate de mí. Ven, Espíritu Divino, ven, apodérate de mí. Oh, apodérate de todo mi ser. Oh, apodérate de todo mi ser. Dilo conmigo. Y ven, Espíritu Divino, ven, apodérate de mí. Ven, Espíritu Divino, ven, apodérate de mí. Oh, apodérate de todo mi ser. Oh, apodérate de todo mi ser. Y cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Y mi
Y así es, cuando el pueblo de Dios alaba al Señor, suceden cosas. Les quiero dar, en esta colección les quiero dar un reto para durante la semana que está por delante, cada día, a pesar de tu circunstancia, a pesar de las dificultades, que cada día levantes y que des a Dios una alabanza. A Dios una alabanza. Dale la gloria. Dice, Señor, gracias que pude levantar este nuevo día. Pusiste la vida en mí, abriste mis ojos. Y a pesar por las circunstancias, yo creo que tú vas a cambiar mi realidad. El próximo lunes volveré sobre este tema y vas a ver que tus circunstancias van a cambiar. Las dificultades que tienes desaparecerán. Simplemente a pesar por lo que pasas por la vida, por quedar a dar Dios la gloria. Siempre quedar agradecido. Y en este caso, quiero que sepas también que Dios, el reino de Dios está por venir. Está por venir. La próxima canción la voy a dedicar a Tito Plata, la voy a dedicar también a la familia Epistola, la familia Shakutu, la familia Ursulita, la familia Petronella, todos en Curazao, y la voy a dedicar también a nuestra gente de Groningen, Charati Isenia, Rosel Stein, Greta Sánchez, Carmen Barbosa y también a Paulo Barbosa, y la voy a dedicar también a Gabriela Jimeno y Giselle, especialmente para ustedes. Alízate, porque Dios está por venir. Alístate,
dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Estamos en los últimos 15 minutos de la transmisión de hoy. Eso quiere decir que ya llegó la parte donde te voy a hacer una pregunta. Como lo hago cada semana al final de la transmisión. Pero antes de hacer esa pregunta, te quiero preguntar algo. ¿Has notado que en toda la Biblia no se habla de problemas? La Biblia no habla que nosotros, la gente, tenemos problemas. Tenemos retos. Tenemos aflicciones. Pero no tenemos problemas. El momento cuando hablamos que tengo un problema, ya estamos poniendo un muro, igual que el muro de Jericó. Y cuando ponemos ese muro, lo vemos y perdemos la esperanza. Es verdad que en la vida tenemos dificultades que parecen pequeñas, que parecen grandes, pero tenemos dificultades. A veces la vida se nos hace muy difícil y que parece que perdemos el control. Y quizás esta noche, si te digo, pero podemos confiar en Cristo, tú vas a decir, pero ¿cómo puedo confiar en Jesús si estoy pasando por tantas circunstancias? Si estoy pasando por tantas circunstancias que me pesen. Cristo Jesús nos dice, cada quien que le quiere seguir tiene que tomar su cruz y seguir a Cristo. Cristo no nos ha prometido una vida sin ninguna aflicción, sin ninguna circunstancia difícil, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cruz que debemos cargar. Una vida sin dificultades, una vida sin retos, una vida sin conflictos, sin aflicciones, no existe. Pero la buena noticia es que Cristo nos dice, podemos cargar nuestra cruz y seguirlo. Y en el camino
Él nos va a dar fuerza. Y en el camino, como hoy dije a una persona, en el camino, cuando caminamos y cargamos nuestra cruz, ayudamos uno al otro. Cristo Jesús, cuando cargaba su cruz en camino para el Cerro Calvario, en un momento no tenía fuerza. Y ahí estaba José de Arimatea. Y José de Arimatea ayudó a Jesús a cargar la cruz. Y de la misma manera, cuando estamos en Cristo, sí, tenemos una cruz. Tenemos que cargar la cruz. Debemos cargar la cruz. Pero Cristo está ahí para ayudar. Y como podemos leer en Filipenses capítulo 4, versículo 13, pero voy a leer el versículo anterior también. Filipenses capítulo 4, empezando a versículo 12, nos dice: sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir por no tener nada. Y me detengo ahí por un momento. En los tiempos en los cuales estamos viviendo, tenemos miedo por estas circunstancias difíciles. Tenemos miedo por cargar la cruz de la cual Jesús nos dice, debemos tomar nuestra cruz, cargarlo y seguir a Él. Tenemos miedo para hacer eso, porque tenemos miedo para sufrir, tenemos miedo para estar en pobreza, tenemos miedo para no tener nada, tenemos miedo para pasar hambre. Pero el mismo Jesús nos dice que debemos tomar nuestra cruz y seguir a Él. Hay gente que dice, y en los últimos tiempos se nota más y más, hay gente que dice, no estoy feliz. Los problemas que tengo no me hacen feliz. Pero esta noche te quiero decir que los problemas, las circunstancias, las aflicciones, no son lo que te quitan la felicidad. Es tú mismo que no te da la oportunidad para sentirte feliz. Es tú mismo. Somos nosotros mismos que nos quita la felicidad. Porque Cristo nos dice, coge tu cruz, carga tu cruz y sígueme. Porque en Filipenses 4:13 podemos leer que todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Y esta noche quiero que sepas que en Cristo podrás todo. Puedes enfrentar cualquier circunstancia, cualquier reto, cualquier aflicción, la puedes enfrentar con el poder que puedes hallar en Cristo Jesús. Esta noche quiero que sepas que puedes coger tu cruz y cargarlo y seguir a Cristo, porque es Cristo en la cual puedes conseguir la fuerza. Cristo te da el apoyo, Cristo te da la fuerza, Cristo te da el ánimo para enfrentar cualquier circunstancia.
puede ser que tengas de menos, puede ser que tengas hambre. Pero en Cristo, como nuestro texto dice, todo lo podemos. Todo lo puedes. Tú. Porque en Cristo puedes hallar la fortaleza. Y si esta noche todavía nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, no conoces a Cristo todavía, esta noche te quiero dar la oportunidad para conocer a Cristo. Para tener tu primer encuentro con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús está ahí enfrente de la puerta de tu corazón, está batiendo para que abres, para que Él pueda entrar a tener una cena contigo. Ahí va a empezar una relación íntima, una relación bonita entre Cristo y tú. Y si esta noche quizás tú dices, sí, pero una vez he tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por las circunstancias de la vida perdí la conexión con Cristo. Esta noche tú también tienes otra oportunidad para tener un nuevo encuentro con Cristo. Como la profeta Joel dice, no sé por qué, pero los últimos 2 semanas siempre tengo que referir a la profeta Joel, que dice, todavía hay tiempo. Porque el Señor dice, ven a mí con tu corazón arrepentido, con tu corazón abatido. Ven a mí, porque todavía hay tiempo. Todavía puedes llegar a mí y te doy reposo. Y te voy a restaurar. Y te voy a hacer una nueva creación. Si esta noche quieres tener un encuentro con Cristo Jesús por primera vez, o quizás un nuevo encuentro con Cristo, te invito para orar conmigo. Solo tienes que decir, Señor Jesús, ten misericordia conmigo. Perdóname por haberte fallado tantas veces. Perdóname por mi falta de fe. Pero esta noche reconozco mis errores, mis fallas. Esta noche reconozco que te necesito, Señor Jesús. Por eso te pido para que me perdones y para que entres en mi vida y mi corazón. Tócame con tu sangre poderosa y purifícame por medio de tu sangre y transfórmame en una nueva creación, una creación con un nuevo corazón y un nuevo espíritu de gozo, de amor, de generosidad. Y esta noche, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te agradezco por hacerme en este momento un hijo de Dios. Amén y amén. Vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Si has orado conmigo, te invito para tomar contacto con nosotros. Que te queremos conocer, queremos hablar contigo, darte información, queremos caminar contigo. Porque cuando has hecho la oración, Dios abrió un camino para ti. Y ese camino no lo vas a caminar solo. Nosotros vamos a caminar contigo. Y si quieres compartir tu testimonio con los otros oyentes, mándanos tu testimonio. Porque cada testimonio es valioso. Vamos a finalizar. Primeramente, muchas gracias por sintonizar la transmisión de hoy. Mañana mi hermano Cedric Solellana continuará con la programación de Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor, que empieza a las 11, horario local de Holanda. En Latinoamérica y Venezuela en Venezuela son las 5 de la mañana. En Colombia creo que son las 4 de la madrugada.
pero vale la pena para alimentar tan temprano y escuchar la palabra de Dios. Pues mañana a las 11 horario local de Holanda, mi hermano Celoyana continuará con la programación de Empapiamiento. Yo estaré de nuevo con ustedes, si Dios permite, el próximo jueves a las 10, también horario local de aquí, con la palabra. Y una nueva semana con el Señor estará de nuevo con ustedes, si Dios lo permite, el próximo lunes. Cuídense. Gracias por sintonizar y que Dios le bendiga en grande. Chao, chao, chao. Y vamos a finalizar con esta canción.